Chaustegui Romero. Buenos días, muchas gracias por su asistencia nutrida a este foro, políticas y alternativas para el cuidado, que es un tema muy importante para el gobierno de la ciudad. Como ustedes saben, en 2013 el doctor Mancera firmó un memorándum de entendimiento con mujeres, con 4 ejes de trabajo, entre los que está justamente el tema del empoderamiento económico y las alternativas en la economía del cuidado, que son cosas que van completamente ligadas. En la medida en que las mujeres podamos generar nuestros propios recursos y ganar en la autonomía económica, que es una cuestión tan importante para la autoestima, para la libertad, para la autonomía individual en general, esa medida está también muy ligada a las posibilidades de desfeminizar el cuidado, en el sentido de dejar de pensar que todo lo que es cuidado y trabajo doméstico tiene que recaer necesariamente en las mujeres porque es propio de su género. Esa es una de las cuestiones que están en el centro de este proyecto, porque además sabemos que buena parte de la desigualdad que se genera o que se reproduce, la desigualdad de género que se reproduce en el mundo del trabajo remunerado, viene precisamente por la carga de cuidado que está sobre los hombros de las mujeres. En ese sentido, por eso está aquí con nosotros y celebro mucho su presencia a la licenciada María García, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, que es pues la secretaría que tiene a su vez el ejercicio técnico, o sea, la cartera técnica de la Comisión de Economía del Cuidado, la CECILA, que reúne a diversas instituciones del gobierno del Distrito Federal justamente alrededor de este tema. Es decir, los trabajos y las reflexiones que estaremos asistiendo en el día de hoy devienen justamente de ese objetivo, de ver qué implica en general, conceptual, políticamente, el tema de las alternativas a la economía del trabajo y qué posibilidades y alternativas tenemos en el Distrito Federal de cara a la demanda, a las necesidades de cuidado que tiene la población y que tienen los hogares en el Distrito Federal. De eso vamos a hablar y bueno, un poco en torno al avance de estos trabajos que se han, de estudios realizados por expertas y académicas del mayor prestigio y especialización en este tema, algunas de las cuales no pudieron asistir, como es el caso de María Ángeles Durán, que estaba prevista para esta fecha, pero por cuestiones personales no pudo asistir, pero todas las demás que están aquí son parte también de ese equipo destacado de expertas que han trabajado en el tema. Entonces, yo quisiera, en ese sentido, pasar la voz a Amalia, nuestra querida Amalia, para que ella, como titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Muchas gracias. Agradezco de veras toda la iniciativa, la colaboración que hemos tenido el Instituto de las Mujeres y también la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Pero además es una colaboración dentro del propio gobierno que tiene que ver con una concepción que tiene el propio gobierno y el doctor Mancera. Ahí está presente en distintos documentos que dan fe de la determinación y el compromiso de garantizar la igualdad sustantiva. Y en este ámbito, yo diría, en el ámbito, como también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el más invisible de todos, porque el trabajo que se realiza en el hogar sigue aún hoy sin considerarse como un trabajo que genera valor
y que tiene que ver con la marcha cotidiana de la sociedad. Todavía hoy requiere que desarrollemos acciones políticas públicas y por supuesto que un análisis de fondo sobre qué hacer. Me parece muy relevante subrayar que el propio gobierno de la ciudad y el doctor Mancera ha tomado iniciativas para que desde la visión de instituciones tan reconocidas y tan respetadas y además con los compromisos que ello conlleva como ONU Mujeres y con CEPAL, se garantice que la aportación sobre las políticas públicas y el diseño de las acciones tenga la consistencia y el contenido que realmente merecen las mujeres. No es ocioso decir que México está en rezago en este ámbito. Hay un avance en otros países, especialmente en nuestro continente, en América Latina, y sin embargo, habiendo esos avances y esas buenas prácticas, México no está al día en el reconocimiento de lo que significa la economía del cuidado. En ese sentido, la Ciudad de México ha decidido ponerse por una determinación del propio gobierno, pero además con la aportación y con las reflexiones de distintas actores de la sociedad civil, de la academia y también de instituciones como las ya mencionadas, al día, impulsando una serie de medidas que pongan en el centro la economía del cuidado. Yo quiero señalar que al mismo tiempo México ha sido muy importante en poner por delante el reconocimiento del valor económico del trabajo que se realiza en el hogar. En Beijing fue precisamente la delegación mexicana y con una propuesta de Clara Pufferman que se planteó la pertinencia y la necesidad de que las cuentas nacionales se considerara el valor del trabajo que se realiza por las mujeres en el hogar. Esto fue un punto de partida en el que México participó activamente, pero nos hemos quedado en rezago, hay un retraso. Y por eso este evento en el que expertas y expertos expondrán puntos de vista, pero además conceptos que son sustanciales para la elaboración de políticas públicas resulta relevante. No deseo ahondar en los comentarios sobre este gran reto que se tiene para diseñar estas políticas públicas en torno a la economía del cuidado, pero sí subrayaré de cualquier manera la importancia que tiene para las mujeres y la aportación que hacen las mujeres a la sociedad en el ámbito económico y también lo que significa de tiempo. En el ámbito del tiempo, la aportación, como se ha dicho, se trata de un impuesto oculto, el que aportan las mujeres. Son horas y horas de la vida de las mujeres en una aportación económica no reconocida y que significa en muchos casos por el cuidado y por el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que destinan a atender a los niños y las niñas, a los adolescentes, a personas enfermas de la propia familia, a personas con una discapacidad, significa una aportación económica oculta, no reconocida, y al mismo tiempo se ha convertido en una especie de ancla para que las mujeres puedan desplegar toda su capacidad en el ámbito en el que podrían hacerlo en la vida pública y en la sociedad. Esto ha sido un obstáculo para que millones de mujeres se incorporen a la actividad social, a la política, a la investigación, a la participación en la vida pública. Y por eso consideramos, como ya se considera en el resto, en muchas partes del mundo, en buena parte de América Latina, que es el momento para que esta aportación de las mujeres cuente con el reconocimiento, con la visibilidad y con las políticas públicas que garanticen que haya un aporte a estas mujeres y también a quienes pudieran entrar a la economía del cuidado con un reconocimiento económico de esa aportación, también con mecanismos de capacitación y de formación y con una valoración de lo que significa esa economía del cuidado. Es decir, estamos en un foro en el cual escucharemos, aprenderemos y tomaremos en cuenta las aportaciones para continuar con la determinación
del doctor Mancera y el gobierno de la ciudad en su conjunto de avanzar en la igualdad sustantiva y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por eso este evento es tan relevante. Tiene que ver ni más ni menos que con las mujeres, más de la mitad de la población, con el aporte que realizan o que realizamos, porque aunque se suman nuevas tareas, uno sigue cargando con las viejas tareas que llevaban a cuestas nuestras abuelas, y muy poco se ha modificado en las relaciones sociales, en la sociedad y en la propia familia, en la relación entre hombres y mujeres. De tal manera que con estos considerandos muy preliminares, con lo que ha dicho la doctora Tere Uchaustegui, que ha sido una activa participante en esta visión, también en el gobierno de la Ciudad de México, y con la participación de quienes voy a aportar a su punto de vista, queda formalmente inaugurado este foro. Muchas gracias. Perdón, ahora le dejamos la palabra a la doctora Ana Huesmes García, representante en México de ONU Mujeres. Buenos días con todas, con todos. Para ONU Mujeres es un privilegio y una enorme responsabilidad junto a todas ustedes, pues unirnos como organizadoras en este foro internacional sobre políticas y alternativas de cuidado. Saludamos la iniciativa del gobierno de la ciudad, tanto a través del Instituto de las Mujeres como de la Secretaría de Trabajo y de todas las dependencias que están comprometidas en hacer una respuesta de política pública al cuidado, al Instituto Nacional de las Mujeres a través de su fondo de transversalidad. Saludo a Paz López, que luego va a tener la oportunidad de compartir con todas ustedes, y a la GEPAL, que nos hemos unido en este esfuerzo colectivo. Efectivamente, como decía la secretaria, y así está en la nota conceptual, el cuidado no remunerado sigue siendo el impuesto invisible y oculto en términos de tiempo y economía más alto que pagamos las mujeres. Sin embargo, y también ella lo ha mencionado, México y esta región ha sido la más activa en visibilizarlo en términos estadísticos. Al día de hoy ya tenemos 19 países con estadísticas de uso del tiempo que nos muestran a lo largo de la región que las mujeres gastan entre un doble y un triple por ciento, 2 o 3 veces más que los hombres en este trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, sí ha habido un gran avance en visibilizarlo en términos estadísticos, pero ahora toca efectivamente hacer una respuesta desde la política pública. Y efectivamente ya tenemos experiencias en Uruguay, en Costa Rica, en varios países, y la idea es ver qué políticas hay, pero sobre todo qué alternativas son viables para esta ciudad en el corto y en el mediano plazo. Este año lanzamos el progreso de las mujeres en el mundo, transformar las economías, realizar derechos, que es el documento emblema de ONU Mujeres, y de manera general muestra lo que ya las economistas feministas habían dicho muchos años, y aquí hay varias. Un saludo afectuoso a todas ellas, y van a estar también a lo largo del día. Es que las políticas económicas y sociales, tal como están, no están logrando resultados positivos, ni en los países ricos ni en los países pobres. Las brechas de desigualdad, lo que vemos en términos de evidencia, la participación en el mercado laboral sigue siendo muy baja. En todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres, hay segregación, y el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, que además están entrando a un mercado laboral que perpetúa formas de hostigamiento y acoso y de violencia en general. Entonces estamos hablando de un primer piso que es sumamente estructural, que es realmente trabajar en un entorno macroeconómico favorable a fin de que las mujeres tengan igual acceso a recursos, respeto y igual participación en la toma de decisiones. Y realmente es importantísimo articular las políticas económicas con las políticas sociales, promoviendo cambios de largo alcance. Y toda la evidencia muestra, por eso este es un momento fundamental,
que las políticas de cuidado son profundamente estructurales. Yo siempre comento que desde mi punto de vista tal vez son la nueva generación de políticas de igualdad. O sea, nos centramos muchísimo en los 90 en las políticas de participación, en las políticas para eliminar violencia. Hay muchísimo que hacer, sin lugar a dudas. En el área económica, en el tema del acceso al trabajo decente, donde todavía hay muchísimo camino por recorrer, pero sin embargo las políticas de cuidado no entraron con la fuerza, a pesar de que ya en Beijing se hacía mención en la CEDAW, en los instrumentos normativos, desde luego en las conferencias regionales, y saludo a mis colegas de CEPAL que coadyuvaron con los países a colocar la dimensión del cuidado en las conferencias regionales de la mujer, pero también en las de población, pero en términos reales, en las políticas nacionales todavía y locales sigue teniendo un espacio muy marginal. ONU Mujeres plantea que el cuidado es un bien público y como tal es parte de los derechos humanos ya reconocidos en el marco normativo, lo cual implica una responsabilidad central del Estado y un nuevo paradigma de corresponsabilidad que requiere que participe el Estado, pero además que todos los actores sociales, las empresas, la sociedad y desde luego los hombres se puedan promover políticas activas que liberen de la carga de trabajo y tiempo a las mujeres. También implica una valoración del cuidado desde una perspectiva cultural, social, económica y política. Eso nos lleva a la otra dimensión y vamos a tener un foro dentro de unos días también con esta ciudad, que es el convenio 189 y que nos muestra cómo la dimensión del trabajo doméstico remunerado sigue siendo dentro de la estructura laboral pues el trabajo menos reconocido, menos valorado y además donde persiste la discriminación en la práctica pero también en la ley, ¿no? Entonces el convenio es una salida, ¿no? Por eso es fundamental este espacio de diálogo que vamos a tener hoy para establecer un piso como común y una suma de voluntades con propuestas de políticas públicas y programas y además pues algo que estamos mirando con mucho cuidado es la proyección de esa política, porque no podemos olvidar que en países como México, en un contexto de envejecimiento poblacional, en un contexto donde las mujeres quieren cada vez más, y definitivamente así tiene que ser, participar en el mercado laboral y donde además hay un cambio epidemiológico hacia las crónico-degenerativas, las necesidades de cuidado están creciendo y así lo muestra la estadística del INEGI. Dentro del trabajo no remunerado, el que más crece es la dimensión de los cuidados. Entonces tenemos que pensar en respuestas y soluciones inteligentes para la ciudad, para el país, para el día de hoy, pero con una proyección definitivamente para los próximos 5 y 20 años, ¿no? Ya los datos se han señalado. En el caso de México, en materia de carga total de trabajo, las mujeres dedican el 60% del tiempo, de acuerdo a la última encuesta nacional de uso del tiempo, y todos los datos que muestran en general, tanto en el trabajo de cuidados como en el trabajo doméstico, como en el trabajo voluntario no tanto, pero las mujeres realmente dedican mucho más tiempo no remunerado y su contribución equivale a través de estas labores a un porcentaje cercano al 20% del Producto Interno. Entonces estamos hablando de un colchón para la economía del país basado en este trabajo de las mujeres, que además toda la evidencia internacional nos dice que limita a las mujeres para su participación política, para su participación económica, para su ocio, para su libertad personal, etc., ¿no? Entonces, repito un poco lo que ya señaló la doctora Telichowski. Tenemos este convenio, este memorándum de entendimiento con el gobierno de la ciudad y quiero felicitar, que es también parte co-organizante de esta reunión, a la instalación de la Comisión para el Impulso de la Economía del Cuidado y de una política de igualdad laboral al interior del gobierno de la Ciudad de México. Instancia de alto nivel que se creó en la Ciudad de México y con algunas instituciones observadoras y que ya ha empezado a trabajar en cambios que no son menores, ¿no? Como por ejemplo la licencia de paternidad, que está establecida en esta ciudad en 15 días naturales. Asimismo,
en acciones de regularización y de política laboral para la función pública en la ciudad, y todos estos estudios que parte se van a compartir hoy vinculados a mujeres cuidadoras, cooperativas, soluciones estructurales y soluciones de corto plazo, ¿no? Yo siempre digo que lo estructural empieza el mismo día que el corto plazo, entonces tenemos que pensar en soluciones para 1 año, para 2 años, para 5 años y para 20 años, pero hay preguntas que les queremos dejar, como qué políticas reconocen y apoyan este cambio, qué efectividad tiene, qué medidas adicionales podemos tomar, cómo están funcionando actualmente las políticas de cuidado infantil, del adulto mayor, de las personas cuidado dependientes, enfermas, etc., ¿no? Los temas de cobertura, el impacto, de eficiencia, pero además en una ciudad de la dimensión del DF, pues sabemos que muchísimos servicios como el transporte, como el agua, como las cocinas, como la electricidad, también son centrales para los sistemas de cuidado. O sea, no solamente estamos pensando en los servicios de cuidado tradicionales, sino estamos pensando en cómo mirar la infraestructura pública desde una perspectiva de cuidado y además desde una perspectiva, ahora que vamos camino a la tercera conferencia de hábitat, desde una perspectiva del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces es una enorme oportunidad en el marco de los 20 años de la conferencia de Beijing, 40 años de la primera conferencia en México, decirles que además esta región y México en particular fue muy activo promoviendo que en la Agenda de Desarrollo Sostenible que acaba de ser aprobada en Nueva York se incluyera esta dimensión. Y hay una meta específica acordada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pone especial énfasis en esta materia, ¿no? Entonces, nos toca atender una lista de problemas que tiene que ver, además la dimensión del trabajo no remunerado no se puede analizar sin mirar la dimensión del trabajo remunerado, por eso me da muchísimo gusto que la secretaria de Trabajo y Fomento, la licenciada María García, pues esté comprometida con esta agenda, al igual que todo el gobierno, porque realmente significa remirar de alguna manera la política pública y a la vez plantear soluciones urgentes que, como digo, respondan a las necesidades actuales, pero pues también las futuras, y este es el espíritu, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto sumar compromisos para colocar con más fuerza, como ya lo hemos venido haciendo, de la mano de esta región principalmente, para colocar la agenda en el ámbito internacional y del desarrollo sostenible, y ahora creo que la Ciudad de México va a ser un excelente ejemplo de lo que justamente los países han comprometido con la Agenda de Desarrollo Sostenible, localizarla. No nos sirve de nada tener compromisos internacionales si no los localizamos en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de los países, y acelerar. Hay toda la capacidad, hay el compromiso, hay esta alianza que se está promoviendo entre el gobierno, las organizaciones, la academia, el Instituto de las Mujeres a nivel nacional, la CEPAL, las mujeres, y sin duda pues creo que hoy va a ser un día de mucho reto conceptual, no tanto porque todas ustedes son grandes expertas, sino más de reto de política pública. Yo creo que ellas que ahora están de este lado haciendo gobierno, y que para las que hemos transitado en diferentes espacios sabemos lo difícil que es transformar y hacer política pública con soluciones inteligentes, con los recursos disponibles, y esa es un poco las respuestas que queremos poder compartir con los estudios, con los que se han avanzado, y pues poder pensar en estas soluciones inteligentes y que nos convoquen. Y como decimos, pues vamos por un planeta 50-50 y sin duda necesitamos que para ello ese piso tan pegajoso que nos atrapa a las mujeres en el ámbito doméstico sea reconsiderado y podamos realmente poner el cuidado en el ámbito de la política pública. Muchas gracias. Enseguida tenemos el mensaje del maestro Pablo Llanes, que es coordinador de investigación de la oficina de CEPAL México. Bien, muchas gracias, buenos días. Un gusto estar con tantas amigas conocidas y estimadas de muchos años.
Para CEPAL es muy importante el trabajo que se está desarrollando, que se está trabajando en alianza con ONU Mujeres en esta temática, y nuestras compañeras de la División de Asuntos de Género de la CEPAL desde Santiago están llevando la interlocución en estos trabajos, que se inscriben también en el convenio amplio que tiene la CEPAL con el gobierno del Distrito Federal, que nos ha permitido trabajar temáticas de adultos mayores, desarrollo económico, y en donde además la CEPAL pues, se incorporó en apoyar en la formulación de la propuesta de recuperación del salario mínimo que presentó el gobierno del Distrito Federal, y que nos sigue pareciendo una de las iniciativas más importantes y relevantes de la presente administración. Desde CEPAL, como ustedes saben, tenemos la propuesta de la construcción de las 3 autonomías de las mujeres: la autonomía física, la autonomía política, la autonomía económica. Es momento también de subrayar que son autonomías interdependientes y que se necesita avanzar en las 3 direcciones para que efectivamente estas autonomías sean autonomías sólidas, viables, que se alimenten y se fortalezcan unas a otras. En ese sentido, y esto ya lo hemos tenido en otras oportunidades, la posibilidad de platicarlo con Tere, nos parece que ha llegado el momento de hacer una reflexión mucho más a fondo y mucho más estratégica sobre la autonomía económica. Ha habido un desarrollo muy importante en toda la autonomía física, el derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales reproductivos, etc. Hay avances también importantes en los mecanismos de representación política, pero nos parece que hace falta dar un paso grande en materia de reflexión y de construcción de políticas sobre autonomía económica. Y en ese sentido saludamos este foro, que no tiene que ver solo con la autonomía económica, sino con las otras también, pero que es sin lugar a dudas una vertiente central para avanzar hacia la autonomía económica. Una sociedad que no valora el trabajo no remunerado, tampoco valora el trabajo remunerado. Y por eso, de alguna manera, la inserción económica de las mujeres oscila entre el trabajo no remunerado y el trabajo mal remunerado. Y romper este círculo es fundamental para construir autonomía económica. Sabemos que los retos en términos de inserción económica de las mujeres son todavía muy grandes. La brecha de inserción en la economía monetaria es todavía muy grande respecto a los varones. La carga del trabajo no remunerado es esencial y abrumadoramente recae en las mujeres. Y la inserción económico-laboral en la economía monetaria de las mujeres fundamentalmente es en actividades económicas de menor productividad, de menor remuneración o de menor jerarquía. En un contexto en donde los salarios generales son en general bajos para hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, la problemática del cuidado pone sobre la mesa la necesidad de rediscutir el estatus del trabajo en general, el papel del trabajo en la sociedad, el remunerado y el no remunerado, y la necesidad de valorar todo trabajo como socialmente útil, y al mismo tiempo de establecer que todo trabajo de carácter asalariado debe ser debidamente remunerado. Estamos discutiendo esto en un contexto en el cual el deterioro de la distribución funcional del ingreso en nuestros países ha sido sistemático, en donde la participación de la masa salarial en la distribución del ingreso ha venido cayendo de manera permanente, y en donde en esa masa que se va empequeñeciendo, las mujeres llevan la peor parte. Entonces, en ese sentido, esto nos puede ayudar a rediscutir el estatus del trabajo y particularmente a establecer una vía para la construcción de la autonomía económica de las mujeres, que pasa por rediscutir el estatus del trabajo no remunerado y del papel de la economía del cuidado, qué le corresponde a los servicios públicos, qué le corresponde a las familias distribuidas de manera equitativa y qué le corresponde al mercado, porque en realidad la historia del cuidado es una historia que recae en los vastos sectores populares en manos de las mujeres y en los sectores que tienen mayor capacidad adquisitiva en la compra de los servicios de cuidado.
Lo que hay es un vacío en la prestación de servicios públicos en materia de cuidado. Y en ese sentido es un tema que tiene que ver con la estructura de la política social. Y quiero terminar con esta idea. La Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México dice que el objetivo fundamental de la política social, no de los programas sociales, de la política social, es avanzar en la construcción del régimen y el estado de bienestar en la Ciudad de México. Me atrevo a decir que la política del cuidado forma parte de los nuevos pilares de los regímenes de bienestar y de goce de derechos que deben construirse en las sociedades contemporáneas. No es un tema menor, no es un tema residual, no es un tema complementario de los demás. Desde nuestra perspectiva, cada vez más y desde una mirada de derechos, las políticas de cuidado deben constituirse en uno de los pilares del bienestar de las sociedades en el siglo XXI. De ese tamaño es el reto, de ese tamaño es el entusiasmo por ayudar a contribuirlo, y de esa manera deberá ser la producción teórica y de reflexión crítica para avanzar hacia políticas que nos alcancen a ese gran objetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal agradece muy cordialmente a la licenciada Amalia García, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, su participación en esta inauguración, a la doctora Ana Huesmes García, representante de México en ONU Mujeres, y al maestro Pablo Yáñez, coordinador de investigación de la Oficina de la CEPAL.